regreso en Cátedra Médica este lunes de catedráticos hablando sobre donación de órganos en República Dominicana, qué tanto hemos avanzado, cuáles son los retos que tenemos como país ante este tema, y damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, iniciando por el doctor José Juan Castillo, quien es el director del INCOR y nos acompaña hoy aquí. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar y por estar con nosotros aquí hoy. También damos la bienvenida al doctor José Caraballo, coordinador de trasplante del Hospital Plaza de la Salud. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias. Gracias a ustedes. Y un testimonio muy especial, una participación muy especial de Saidi Peña, quien es paciente trasplantada de riñón. Saidi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El doctor Amaury García en la introducción del programa pues hablaba de las trabas que tenemos como país, de que quizás contamos con capacitaciones por parte de profesionales como ustedes, pero falta mucho aún para poder trasplantar quizás a todos los pacientes que están en espera de un trasplante para poder seguir viviendo. En ese sentido, nos gustaría poder saber cuáles son las cifras que manejamos como país en cuanto a donación de órganos, trasplantes de órganos. Doctor, adelante. Bueno, obviamente están por debajo de los requerimientos de los pacientes. En República Dominicana, solamente un solo año logramos hacer más de 100 trasplantes de órganos sólidos. ¿Órganos sólidos a qué se refiere para la gente que nos escucha? Bueno, por los trasplantes tú lo puedes dividir en dos. Trasplante de órganos sólidos y trasplante de tejido. Okay. Los órganos sólidos son corazón, pulmón, páncreas, riñón, hígado. Esos son órganos sólidos. Tejido, piel, hueso, córnea. De órganos sólidos solamente en un solo año cruzamos la barrera de los 100, llegamos a 101. Luego de ahí, el promedio en los últimos 13, 14 años, si sumamos los trasplantes de órganos sólidos por los años a partir del 2008, que es cuando se crea la ley de donación de órganos y tejidos, el promedio ha sido 63 por año. 63. En promedio. Okay. En promedio. Obviamente hay años que están por debajo de 60 y años que hemos llegado a 70, 80. En los últimos 2 años, previo a la pandemia, hubo un año que llegamos a más de 90 trasplantes. Después de la pandemia hubo una baja y lentamente hemos ido aumentando. Y el año pasado se hicieron 82 trasplantes de órganos sólidos. Ya este año van por 84. Yo creo que vamos a terminar el año por encima de 100 trasplantes. Obviamente eso no es suficiente. No es suficiente porque, para poner un ejemplo, en el país hay más de 5.000 pacientes recibiendo terapia sustitutiva de diálisis peritoneal y hemodiálisis. O sea que necesitan un riñón accesorio, necesitan la intervención de una máquina, de un procedimiento para mantenerse con vida. Si ¿Cuántos tenemos, profesor? Más de 5.000 pacientes. Más de 5.000. Más de 5.000 pacientes. Hay unos 5.400 pacientes en terapia de diálisis peritoneal y de hemodiálisis. Si nosotros consideramos que, obviamente, no todos esos pacientes son trasplantables. ¿Por qué? Hay algunos que tienen contraindicaciones médicas para ser trasplantados. Pero si consideramos que un 40-50% de esos pacientes son trasplantables, estaríamos hablando de que 2.500 a 2.600 pacientes de esos que están en diálisis necesitan ser trasplantados. Sí, doctor José Caraballo, sí. Siempre un placer verlo. Nos cruzamos entre parqueos, entre pasillos de hospitales. Así es. Nos conocimos en el NEI Arias Lora. Sí. Y siempre usted ha sido una persona vinculada con el tema del trasplante y en un área muy, muy particular. En la República Dominicana
¿cuál sería, digamos, el principal hándicap, la principal limitación, vamos a decirlo de esta manera, que tienen el poder lograr, digamos, la meta en este momento? Bueno, existe en todo el proceso de lo que es la donación de órganos, todavía no se traspasa esa barrera del desconocimiento. No todos los hospitales están prestos para eso. Hay una negativa familiar de más de un 70%. Entonces, el problema real está en la parte de educación. Es decir, no hay una promoción, no hay una campaña publicitaria. Ustedes saben que una campaña de cualquier tipo es supermillonaria, es decir, se lleva muchos millones de pesos, pero hay muchas formas de hacerla sin que se gaste esa cantidad directamente en la televisión, no necesariamente. Ese es el principal problema, que la gente se niega a donar cuando uno hace la reunión familiar para fines de la donación y dicen que no, por muchísimos motivos, otros no dicen ninguno, pero hay motivos distintos y es el desconocimiento. Fíjense, hay un aspecto en todo esto, y es que yo veo, por ejemplo, que el Ministerio de Educación le cuesta incluso poder gastar el presupuesto, Liz. O sea, el Ministerio de Educación tiene dificultad para poder justificar y poder ejecutar, sería la palabra técnica, el presupuesto. Y miren, yo necesito que tanto el caso del profesor José Juan Castillo como el caso del profesor José Caraballo nos expliquen lo que representa en términos de costo tener esos 2.500, no vamos a decir el universo de los 5.000 y tanto, porque ya él ha dicho que hay un grupo que no es elegible y tendrá entonces que decirnos cuáles son las condiciones. ¿Por qué razón? Claro. Es que hay personas que no son elegibles, pero tú tienes, Liz, perdón, el 50%. Que sí lo es. Que sí lo es. Entonces, es importante para nosotros que eso que usted acaba de decir, ¿verdad? Que bueno, iniciar una campaña desde el INCOR, por ejemplo, sería que los pocos chavos que le entra a esa institución, pues se vaya en una campaña donde la gente, pero hoy, ojo, educación tiene un papel de formar ciudadanos. Y dentro de los aspectos que tiene que tomar en consideración es de qué situaciones de salud se enferma la población dominicana y eso pasarlo evidentemente al escenario escolar. Entonces, eso es bastante interesante. Tenemos en el día de hoy, Liz, también la participación de Saidi Peña. Saidi Peña. Entonces, ¿qué nos trae Saidi? Bueno, Saidi es la parte testimonial de este panel. Ella es una paciente trasplantada de riñón y hoy va a poder hacer quizás ese poquito de conciencia a la gente porque, como usted decía iniciando, hasta que tú no te ves en la necesidad, no entiendes la importancia del tema. Y por eso quisimos incluir a Saidi hoy en este panel. Saidi, háblanos un poquito de cuál era la condición en la que te encontrabas antes de recibir ese trasplante de riñón que recibiste y cómo ha cambiado tu vida después de. Ante todo, muy buenos días. Para mí es un privilegio estar aquí. Cuando inició mi proceso de trasplante, yo iba a cumplir 30 años y ya yo estaba dispuesta a casarme, a comprar una casa, a establecerme ya como persona madura. Entonces, cuando me detectaron la enfermedad fue porque mi nefrólogo, que también era mi gran amigo, me dijo, hazte las pruebas porque te veo muy hinchada. Y cuando él recibió los resultados, me dijo, ven y tráeme un café. Y automáticamente me dejaron en cuidado intensivo, me pusieron un catéter central y me dijo, tienes que empezar diálisis, y yo me negué. ¿Eso hace cuántos años? Hace 7 años. Hace 7 años.
Así es. O sea que tú pasaste de estar viviendo una vida Normal. Normal. a de entrar un- a una unidad de cuidados intensivos en un pestañear. De un día para otro. Entonces empezaste, o sea, el médico identificó que tú tenías un problema de que te estaba edematizando, estabas hinchada, ¿no? Tenía la creatinina en 12 y En 12. lo normal es hasta 1.4. ¿Me ¿Qué corrige? es la creatinina, Sí. profesor José Juan Castillo? 0.9 en mujer. ¿Qué es la creatinina? La profesor? creatinina es un producto terminal del metabolismo de los músculos. Se utiliza como para medir o evaluar la función renal porque es un análisis barato, es un análisis reproducible, Ujú. es un análisis que se puede hacer en cualquier laboratorio. La creatinina no da síntomas, la creatinina alta no da síntomas, pero la usamos como se produce a una tasa constante y se elimina solamente por el riñón, pues la usamos para medir la función renal. Entonces, ¿cómo es eso que creatinina alta implica que el riñón tiene problemas? Explíquele Muy sencillo. Explíquele de la forma más simple y llana a la población. Muy sencillo, como se elimina, como se produce a una tasa constante y se elimina a una tasa constante, si se aumenta sus niveles en sangre, uno puede colegir que los riñones están mal, porque no se está eliminando. Pero no se hace en la orina, No se hace en sangre, en sangre. porque aumenta sus valores en sangre. O sea, Si no se elimina, es que se está por los- acumulando. se está acumulando. Y, Y si si- se está acumulando, es porque los riñones no están funcionando. Porque están bien. durmiendo los riñones, ¿verdad? Exactamente. Están medio dañaditos. Sí. Entonces, esa es una determinación. Es una de las toxinas denominadas toxinas, urémicas, que la utilizamos para evaluar la función renal. Hay algo importante que es bueno que la población, que los pacientes lo sepan. Después que el paciente está en diálisis, que ya se está dializando, la creatinina no tiene valor para establecer ningún tipo de tratamiento. Tiene valor nutricional. ¿Cómo así? Bueno, porque después que tú estés en diálisis, entre más alta tiene la creatinina, mejor alimentado tú estás y mejor estamina tú tienes. Ujú. ¿Me Exacto. explico? Sí, sí, sí. O Claro. sea, la creatinina es un derivado de del metabolismo que hay. Del metabolismo, de la masa muscular, Muscular. y del metabolismo muscular. Exacto. Exacto. Por eso hay muchos fisiculturistas que teniendo los riñones normales tienen creatinina elevada. Exacto. A esos Porque pacientes. es un trabajo del músculo. Del músculo. Sí. A esos tipos de pacientes hay un análisis que se llama cistatina C, Ujú. que evalúa la función renal y que no tiene ningún tipo de relación con lo que tú comes, ni con la cantidad de músculo que tú tengas, ni con el trabajo muscular que tú hagas, Que es específico para para evaluar la función renal. la función renal. En ¿Por qué eso- no se hace cistatina de forma rutinaria? Primero porque es cara, no es reproducible. Sí, no más preguntas. Los reactivos son más caros. No más preguntas, Y solamente, y no lo cubre, no está en el ¿cómo se llama? En El catálogo del seguro. O sea, no es Coberturas, no es las económico. no coberturas. está en las coberturas de los seguros. Y probablemente tampoco está en otras partes del mundo. Probablemente. No, bueno, nosotros para hacer cistatina hasta hace aproximadamente unos 9 meses teníamos que los pacientes se traían la sangre y se mandaba afuera. Sí, Por suerte hay 2 laboratorios dominicanos sí. que ya están haciendo cistatina en el país. Sí, yo creo que uno de ellos tiene que ser de uno de los amigos nuestros, probablemente. José Caraballo, cuando regresemos de esta pausa, me interesa que usted nos haga un poco de historia del tema de la andadura de la República Dominicana en términos de del trasplante. Cómo nosotros comenzamos, cómo ha sido en la línea del tiempo el tema de el trasplante, de la donación. Porque estos vericuetos en lo que nos estamos involucrando en el día de hoy, es importante conocer un marco de referencia histórica. Ya volvemos.